libre mercado, se llevan a cabo elecciones, pero no son libres ni justas ni multipartidistas y o el gobierno no garantiza la libertad de expresión. El Ejecutivo tiene un poder casi ilimitado. Entonces, esto ya es una forma de degradación paulatina de cómo es que se administra el Estado. Si ustedes se ponen a pensar, el año 1999, cuando renuncia el presidente, el primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin, le deja el poder a su primer ministro, que era Vladimir Putin, gana elecciones el marzo del 2000 y desde entonces es presidente. O sea que ya estamos hablando de 23 años, es un líder que se acerca a tal vez superar eventualmente a Stalin como el gobernante ruso que más tiempo ha gobernado aquel país. Y ahora, por ejemplo, ya no tiene que preocuparse de estas limitaciones que le da su propia constitución. Gobierna desde el año 2000 hasta el 2008 en dos periodos. Inmediatamente le cede, es decir, quien aspira a la presidencia es el que era su primer ministro, Medvedev, y él es elegido el año 2008, ¿no? Con 4 años. Y entonces hacen un enroque de presidente pasa a primer ministro y primer ministro pasa a presidente. Y eso se llama tandemocracia, ¿no es cierto? Y después de ya del 2012 vuelve a ser elegido Putin y ahora para evitar hacer de nuevo este tipo de maniobras, lo que hace es modifica su constitución finalmente y ahora puede ser presidente hasta el año 2035, ¿no? Entonces ya se dan cuenta que, o sea, la constitución ha sido modificada y prácticamente hay un poder casi ilimitado. Y ahora esto se ha proyectado más allá de sus fronteras, por supuesto. O sea, vemos casos acá en Venezuela, vemos casos en Nicaragua. Entonces, tan lejos no estamos de esta influencia de forma de autocracia. Y por último, las autocracias cerradas, donde no hay elecciones ni multipartidistas, y prácticamente es elecciones que se dan dentro de los llamados congresos del único partido legal que existe en esos países, llámese China, llámese Corea del Norte, llámese Cuba y qué sé yo, ¿no es cierto? El Ejecutivo tiene un poder ilimitado. El año pasado, en octubre, va a ser un año, se llevó a cabo el Congreso del Partido Comunista de China. Si ustedes se fijan en la China de hoy, su constitución, su organización política, es en esencia una fotocopia del gobierno que tenía la Unión Soviética. Pero, o sea, fíjense o sea, la facilidad de poder ellos manejar despóticamente el Estado, que en el Congreso se anuncia de un plumazo la modificación que se ha hecho a la Constitución china, cosa de que el presidente Xi Jinping, que también solo podía gobernar, perdón, 2 periodos, ahora tiene hasta que se muera, ¿no es cierto? Puede ser el secretario general del partido y presidente de China hasta que se muera. Y eso así, ¿no? Por lo menos en el caso de Rusia, sí ha habido una enmienda constitucional a través del legislativo, obviamente bastante influido por el ejecutivo. Pero acá esto es básicamente, se hace así, de un plumazo, y le dan esa rienda suelta. Señor, usted utiliza esa política de COVID-0 en China, no solo para acabar con la pandemia, sino también contra disidentes, minorías islámicas, contra el Tíbet y eventualmente aunar esfuerzos para irse contra Taiwán, ¿no? Cosas que no se dicen a la prensa, pero son elecciones que se hacen ahí entre un congreso de 2000 personas, ¿no? En un país que tiene 1.000 millones, 400 millones, 1.4 mil millones de habitantes. Entonces, ahora entramos a esta, que es esta gran forma de gobierno, que es la que ese gran aporte que nos ha hecho la antigua Roma, ha quedado un poquito olvidada en el tiempo, porque por supuesto Roma se convierte en un imperio y ha tenido ese poder de influencia muy fuerte y ha impuesto su pensamiento, organización. Entonces la República se ha quedado ahí como que un lindo recuerdo, pero que se ha propagado en el mundo y que finalmente es la forma de gobierno de estados democráticos más popular hoy en el mundo. Pero digamos, para entrar de lleno a esta parte, ya estamos a la mitad de nuestra sesión. Les propongo hacer nuestra pequeña pausa de 5 minutos. Ya saben, es para tomar agua, hacer una pequeña pausa, que descansen las cuerdas vocales y volvemos. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien?
Sí, doctor, estamos. Sí, doctor, para desayunar. Súper. Ah, bueno, un desayuno, nunca está mal, un cafecito siempre ayuda. Entonces, perfecto, hagamos nuestra pequeña pausa, 9:36, o sea que 9:41 volvemos. Bueno, un segundo, eso es. Entonces, ya cuando hablamos de la República, em, digamos que nos remontamos de nuevo a la Edad Antigua. Los griegos habíamos visto, y sobre todo desde esta perspectiva de Aristóteles, donde cuando hay un gobierno de muchos, quiere decir que ya el Estado ya no pasa a ser simplemente un tema de administración de un monarca. En aquel entonces, la antigua Grecia no era un Estado per se, ¿no? Sino eran varias ciudades-Estado. Entonces, de esa lucha de poderes entre Atenas, con Esparta, con Arcadia, con Maratón, etcétera, no tenían consolidado un Estado. Entonces, cada una de estas ciudades-Estado conformaban un gobierno y adoptan la democracia. Pero ya el Imperio Romano ve que eso quiere decir que ya el Estado no es simplemente, o la administración del gobierno, ya no depende de ese monarca, sino que ya es una cosa pública. La conducción de esa unidad política depende de todos. Entonces, ahí esa palabrita república es básicamente eso, la cosa de todos. Es una forma de gobierno en la que el país se considera un asunto público, no una propiedad de los gobernantes. Y así es como, digamos que una concepción de el gobierno finalmente se constituye ya como una forma de gobierno. Pero hay algunos elementos importantes que hay que saber o poder responder para ver si es una república o no lo es. ¿Cuál es el primer criterio? La elección. Si es una cosa pública, entonces por supuesto que no puede pertenecerle simplemente a un monarca y su dinastía, o en el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, que no es obviamente una monarquía, no es un apellido real, sino que ya es la familia de los Kim, y finalmente es ya una sucesión hereditaria automática. Entonces ahí no eliges nada. Por eso es que también cuando hablamos de repúblicas populares, es todo menos una república, ¿no? Vamos a ver cómo Joseph Stalin y Lenin hacen como que una percepción, una forma de interpretación de una república que era diferente, porque por supuesto iba a responder a sus intereses. En una república propiamente dicha, existe una elección. Los cargos públicos se eligen, no se heredan, ¿no? Ni por una dinastía que eres hijo del el anterior presidente, ni porque eres un monarca, eres de la familia real, ¿no? Tú eliges, o sea, no va a haber una eternización de ese estamento social que sobre todo la Revolución Francesa ha destruido. El pueblo tiene el control supremo sobre el gobierno. Anteriormente, desde antes de Westfalia y sobre todo con Westfalia, veíamos que la soberanía era algo sacrosanto y esta recaía sobre el monarca. El monarca era el soberano, el que decidía los destinos de sus estados. Pero luego hay este gran quiebre desde la Ilustración y la Revolución Francesa, donde ya no. No, señores, la soberanía recae sobre el pueblo. El pueblo elige y puede también destituir a sus líderes políticos, ¿no? Por este mal manejo de los recursos, por corrupción, etcétera. Entonces, existe este poder de elección y también de quitarles el poder, ¿no? Entonces, ya no hay se evita así un estancamiento del poder. El jefe de Estado no es un monarca. Estamos hablando que ahí tiene que ser un presidente, un primer ministro, un canciller, eh, otras figuras que se puedan adoptar, pero no puede ser en ningún caso un monarca. Por ejemplo, el caso de España es particular porque es una monarquía, no es una república. Es una monarquía parlamentaria donde la soberanía recae en el gobierno español. Entonces el gobierno, por supuesto, ahí tienes un monarca que es el jefe de Estado y tienes un jefe de gobierno que es el presidente del gobierno español. Entonces en esas figuras recae la soberanía, a diferencia de en repúblicas donde no hay monarca, ¿no? O sea, en repúblicas la soberanía recae en el pueblo. Otro ejemplo que no es una república es Canadá, porque uno pensaría que Canadá
se independiza del Reino Unido y también alcanza esta soberanía plena, una independencia. Pero fíjense que no es una república. ¿Por qué? Porque el jefe de gobierno es el señor Justin Trudeau, pero el jefe de Estado, que vamos a ver en un momento, es el rey Carlos de Gran Bretaña. Entonces, si se dan cuenta, o sea, podemos discutir ahí de que Canadá todavía es una especie de pseudo colonia y no es el único caso, ¿no? Canadá, Australia, Nueva Zelanda son parte de esta comunidad de estados, esta Commonwealth británica, donde el jefe de estado es el rey Carlos de Gran Bretaña. Entonces, no es una república. Pero otros casos, como digamos Estados Unidos, es un estado que su nombre oficial es Estados Unidos de América. No dice en ninguna parte que es una república, pero es un gobierno republicano. No me refiero al partido, ¿no? Es una forma de gobierno republicana. ¿Por qué? Porque hay estas elecciones. El jefe de Estado no es el rey Carlos de Inglaterra y desde el año 1776 ningún monarca británico. El pueblo tiene el control sobre el gobierno con las elecciones y el posible impeachment de esa destitución que existe, ¿no es cierto? Y ningún cargo se hereda, sino que se elige. Y existen diferentes formas. Acá tenemos un gobierno bipartidista. Entonces, fíjense que es una forma de gobierno republicana. O sea, en sí es una república federal, aunque su nombre no lo diga, pero no es tan necesario. Porque a veces cuando lo dice, por ejemplo, República Popular China, ¿no? República Popular Democrática, entre comillas, de Corea. Entonces, la República Democrática de Alemania, que era la Alemania Oriental. Entonces, se dan cuenta que son nombres hipócritas, ¿no es cierto? Porque es todo menos aquello. ¿Cuál era la visión de Lenin? El sueño de Lenin era crear o sea, acabar con los estados, ¿no es cierto? Y que finalmente todo el gobierno del mundo se divida en consejos. El Consejo Soviético Socialista de Bolivia, el Consejo Socialista Soviético de México, y así. Entonces, eh, era el gran sueño mundial. Pero después viene Stalin y dice, sabe que es un poquito muy grande ese sueño, así que vamos a primero consolidar el socialismo en un solo estado, y, pero vamos a mantener el espíritu de Lenin, o sea, el nombre de Unión Soviética quiere decir Soviet, la palabra Soviet en ruso quiere decir consejo. Entonces es la unión de los consejos socialistas soviéticos, ¿no es cierto? O sea, es el sueño de Lenin resumido. Pero como acá es una voluntad popular de las repúblicas soviéticas, de adoptar un gobierno socialista, entonces es una democracia popular. A eso se refiere, o sea, es como que es la voluntad del pueblo de conformar un gobierno socialista, claro. Todo el pueblo quería eso, ¿no es cierto? O sea, ¿quién no quiere ir al paraíso socialista? Pero de república no tenía nada, ¿no? Stalin gobernó, imagínense, desde el año 1924 al 55 y con puño de hierro. Entonces, control, balance, equilibrio, contrapesos de poder no existía, ¿no es cierto? O sea que de repúblicas no tenía nada. China tampoco. Es decir, todo esto casi no se cumple, ¿no? Que, hace un año ya se ha dado poder absoluto a Xi Jinping, presidente hasta que se muera. Entonces, esto ya no existe un control del pueblo. O sea, tú puedes elegir a tu representante, tal vez de tu vecindario, de tu distrito, de tu provincia, para que sea el representante ante el Partido Comunista de China. Olvídense de otro partido. Entonces, puede decir república así con bombos y platillos en el nombre, pero en el fondo no lo son. Ahí tenemos a China, Corea, Cuba. Entonces, fíjense que no es que digan el nombre para que de verdad cumpla con estos requisitos. Estos son los criterios que hay que responder para que podamos decir que es o no una república. Entonces, hoy en día, y uno de los videitos que tenemos para los casos de estudio en Moodle tiene que ver con esto, para ahondar con más detalle en estas formas de gobierno modernas. Cuando hablamos de gobiernos presidencialistas, estamos hablando de prácticamente todo el continente americano. Ahí el gran ejemplo que se le da al mundo es el de Estados Unidos. Ellos dicen, bueno, nos estamos librando con mucha sangre derramada del el yugo británico. Por lo tanto, no queremos saber más que de monarquías, de ese colonialismo europeo. Queremos pensar con cabeza propia y hasta aquí llegan los tentáculos de estas familias reales. Entonces, ¿qué hacemos? Pues
creamos la figura del presidente. Va a ser un presidente que es elegido y no emana de un parlamento, ¿no? O sea, acá el ciudadano va a ir a las ánforas y va a votar por quién va a ser su presidente y su vicepresidente. Y a la vez también va a votar quiénes son sus representantes, que en nuestra nomenclatura son los diputados. O sea que, inspirados en el éxito de ese estado, o sea, se independiza bastante joven, ¿no es cierto? Siglo XVIII, y que finalmente se alza con mucho poder económico y militar. Entonces, seguimos este ejemplo en las Américas y ustedes donde vean, ¿no? Vean a Bolivia, vean a Colombia, vean a Perú, vean a México, vean a El Salvador, etcétera, adoptamos este gobierno. Y acá ya no hay una separación, o sea, es un modelo monista, o sea, el jefe de Estado y el jefe de gobierno son una misma persona. Para separar, un ejemplo ilustrativo, por ejemplo, es que el jefe de Estado es el dueño del vehículo, del coche, del carro, lo que quieran llamarle, ¿no? Quien ha pagado por ese vehículo. Y el jefe de gobierno es el que conduce ese vehículo, ¿no? Entonces, en un modelo presidencialista, es lo normal para nosotros, ¿no es cierto? ¿Quién es el jefe de Estado? El presidente. ¿Quién es el jefe de gobierno? El presidente. Pero si cruzamos el Atlántico y vamos a Europa, vemos una abundancia de este tipo de gobiernos, los gobiernos parlamentaristas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el órgano principal es el legislativo. O sea, cuando tú vas a ir a votar, vas a ir a votar por los miembros del parlamento, del legislativo. Puedes llamarle parlamento, puedes llamarle asamblea, puedes llamarle congreso, puedes llamarle Bundestag o Bundesrat en el caso de Alemania, y de quien tú elijas, o sea, quien elige el pueblo, entonces de ahí va a emanar quién va a desprenderse del Parlamento. Es decir, si digamos estamos hablando de Alemania, tú vas a ir a elegir y tienes ahí fuerzas políticas como el actual SPD, es el Partido Socialdemocrático de Alemania, que está actualmente liderado por Olaf Scholz. Entonces, es esa fórmula. Entonces, tú vas a ir a votar por la fórmula que te presenten los partidos. Entonces, yo voto por el SPD. Entonces, sé que quien encabeza la lista de parlamentarios de ese partido es el señor Olaf Scholz. Entonces, como el SPD ha sido el que más votos ha recibido, entonces tienen la mayoría en el Parlamento alemán, llámese el Bundestag, y de ahí se desprende, o sea, es como cuando se reproduce una célula, ¿no? Se desprende el ejecutivo, o sea, emana de esa fórmula elegida en el Parlamento y así se conforma el ejecutivo. O sea, es como un subproducto del legislativo, es el ejecutivo. Entonces ahí se dan cuenta que tú vas a elegir a el legislativo y de ahí se desprende el ejecutivo. Mientras que en el caso de gobiernos presidencialistas, tú eliges a los dos, o sea, tú vas y vas a votar por quien tú quieres que sea tu presidente y por quienes tú quieres que sea tu diputado uninominal, ¿no es cierto? En cambio acá, no, emana todo de la elección que haces tú del legislativo. Y finalmente, cuando hablas de un gobierno semipresidencialista, es algo que está en medio, es una especie de híbrido, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, antes de pasar, tenés un jefe de gobierno y un jefe de Estado. En el caso, por ejemplo, de monarquías parlamentarias, caso de Gran Bretaña, caso de Dinamarca, caso de el Reino de los Países Bajos, caso de Suecia. Entonces, por supuesto, tú tienes jefe de Estado, el dueño del coche es el rey o la reina. Reina Margarita en el caso de Dinamarca, y el jefe de gobierno, o sea, quien conduce el coche, es el primer ministro, ¿no? En el caso alemán, por ejemplo, tienes al canciller federal. Hay esas dos cabezas, por así decirlo, ¿no? Y en este caso, o sea, es un híbrido semipresidencialistas, ahí tenemos los casos más emblemáticos de Rusia y de Francia. Es una forma híbrida dualista. ¿Por qué? Porque tú vas a las elecciones y vas a elegir a tu presidente y que va a ser el jefe de Estado. Entonces tú vas, tú eliges a tu presidente, en el caso de Francia al señor Macron, en el caso de Rusia al señor Putin, y él va a elegir a su jefe de gobierno. O sea, ya no emana del parlamento, sino él elige. Mi jefe de gobierno va a ser mi primer ministro, que es el señor fulano de tal. Listo. Pero también el Parlamento dice, ya, pero no es que tú puedas, o sea, tengas tan cheque en blanco. Si no me gusta tu jefe de gobierno, si tu primer ministro elegido
no cumple con sus funciones, no convence con sus capacidades y demás, entonces lo puedo destituir. Así que no es que tienes tanta libertad de mando. Así que está sujeto siempre a una fiscalización. Y ahora, y obviamente existe esta relación umbilical donde el Parlamento también puede llamar a una especie de destitución, un impeachment, ¿no es cierto? Existe esta figura. Y acá también, o sea, si ustedes se ponen a pensar el caso del Perú, eh, y de Ecuador, ¿no es cierto? O sea, tú clásicamente, por ejemplo, en el caso de Bolivia, sí se puede hacer una destitución del presidente y se puede hacer un referéndum revocatorio que vamos a ver en este momento. Pero el tema es que también en el caso del Perú, en el caso de Ecuador, el presidente, o sea, el ejecutivo, puede disolver a su legislativo. Lo ha hecho hace poco el presidente Lazo en Ecuador, lo ha intentado hacer el presidente Martín Vizcarra en Perú, pero digamos que, y también el señor Pedro Castillo, pero el legislativo ha actuado con más eficiencia, más rapidez y lo ha destituido. Entonces, se dan cuenta que también eso genera una especie de fragilidad, es decir, cómo es que el legislativo peruano puede destituir así a presidentes, porque su constitución les da esa facultad de la insolvencia moral. Pero cuando uno dice insolvencia moral, o sea, ahí tenta todo. O sea, cualquier cosa puede ser interpretado como, no, no, es que este señor no usa pañuelo para limpiarse la nariz. No, eso es una insolvencia moral. O sea, se dan cuenta, hay mucha subjetividad que finalmente está haciendo que el gobierno, los ejecutivos en el Perú sean prácticamente desechables. ¿Cuántos van? En 10 años, ¿cuántos presidentes van? Creo que 6, tal vez 7. Me parece que 6 con la señora Duarte actualmente. Entonces, esto también no sé si alcanza un equilibrio o genera una fragilidad. Entonces, eso también hace que el ejecutivo sea bastante pequeño. ¿Por qué? Porque es muy frágil y es casi desechable. Entonces, acá, ya saben, y los videitos nos van a dar estos ejemplos ilustrativos. Acá hay jefe de Estado y el mismo jefe de Estado escoge, elige y designa a su jefe de gobierno. Ahora entremos de lleno a el caso de Bolivia. O sea, qué contempla nuestra Constitución y sus leyes dependientes, por supuesto, para caracterizar nuestra forma de Estado y nuestra forma de gobierno. ¿Qué nos dice el artículo 1? Idealmente, un artículo 1 nos va a decir en una línea o dos qué es el Estado en cuestión, ¿no es cierto? Pero a los latinoamericanos nos gusta mucho llenar estos, digamos, con pompas y fanfarrias y cuetillos, o sea, un montón de cosas, ¿no? Nos gusta la lírica, nos gusta la retórica, los discursos largos. Entonces, el artículo 1 es bastante largo y siempre ha sido así, o sea, desde la anterior constitución también, que hoy esta es la esencia de nuestro Estado. Bolivia es un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Entonces ya podemos caracterizar a nuestra forma de Estado, ¿no? Es una forma de Estado unitario, descentralizado con autonomías, independiente, libre y democrático. Em, el artículo 11, artículo es súper importante porque acá ya nos dice la forma de gobierno. Entonces, esto ya no es invento, o sea, esto está escrito, ¿no? Si ustedes buscan también en la Constitución, en 11 ocasiones se caracteriza a la forma de gobierno de Bolivia como una república. ¿Qué nos dice? La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. O sea, acuérdense, no, o sea, no es necesario que digan el nombre oficial, porque a veces lo dice y es una hipocresía. Caso de China, caso de Corea, caso de Cuba. Cambio en el nuestro, ya, o sea, es Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Pero esto es fruto de un decreto supremo, no de la Constitución. La Constitución nos dice que somos una república. Y si utilizamos el lente que acabamos de analizar, se eligen a las autoridades, no se heredan, no se suceden, no hay una monarquía, no hay un líder supremo como Kim Jong-un. No, se eligen a las autoridades, la soberanía recae sobre el pueblo tiene esa capacidad de
fiscalizar, sobre todo a través del famoso control social, y puedes también tú invocar referéndums de destitución, ¿no es cierto? Una revocatoria de mandato. Eh, y bueno, finalmente, acá no hay un monarca, sino autoridades que se eligen y tienen periodos específicos de duración. Entonces, cumple los requisitos para ser una república como forma de gobierno. Bien, ¿qué nos dice el artículo 11? La democracia se ejerce en las siguientes formas: directa y participativa, representativa y comunitaria. Si ustedes recuerdan que hemos dicho, la Carta de Naciones Unidas el año 1945 quería, por Estados Unidos y Gran Bretaña, que el mundo se organice en este tipo de estados con forma de gobierno republicano y democracia representativa, pero Stalin se opone y después China también dice, no, no me está gustando esa tu idea. Entonces, esa carta no es agnóstica, no nos dice nada de las formas de gobierno en el mundo, pero la Carta de la Organización de Estados Americanos sí nos dice y nos mandata que para ser miembro de la organización tiene que ser un modelo de república democrática representativa. Y así es como era Bolivia hasta el 2009, ¿no es cierto? Esta era la forma que adoptábamos. O sea, es una democracia que se ejerce por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto conforme a ley. O sea, quien tú elijas como tu diputado uninominal o las listas que presentan los partidos durante las elecciones, entonces ellos van a ser tus representantes para hablar en tu nombre. Pero además de eso, o sea, cumplimos, ¿no? O sea, Bolivia cumple con el requisito, es un estado democrático, un modelo republicano con democracia representativa. Pero además le ha incorporado estas otras dos formas, ¿no? Estas tres forman la llamada democracia intercultural. La forma de democracia directa y participativa se ejerce por el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Y finalmente, la comunitaria, que es por la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, entre otros. O sea que son tres las que tienen que coexistir, ¿no? O sea, tenemos menuda tarea. O sea, la Constitución solita se ha lanzado a un montón de, digamos, promesas y candados constitucionales que son bien difíciles de cumplir en la práctica y desarrollar leyes que hagan que se cumplan, ¿no? Entonces, estas tres, pero aquí vamos a hacer un énfasis especial. Dense cuenta que la iniciativa legislativa ciudadana hace poco terminó sin mucho éxito esta iniciativa de los juristas independientes para una reforma a la justicia. También se está hablando, y ya está en mesa de discusión, revocatorias de mandato para, por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, el presidente del estado, el gobernador de Santa Cruz. O sea, estos temas están en la mesa de debate en la coyuntura actual. El cabildo, que finalmente este año también se han llevado a cabo, me parece por lo menos dos, y que en sus últimos 4 años hemos tenido una actividad bastante intensa de estos cabildos, ¿no? Entonces, son formas de democracia participativa que no son un adorno, están contemplados en la Constitución y tienen esa fuerza para tener un protagonismo en la toma de decisiones. Luego, el artículo 271 es el que ya nos da esa pauta de que, señores, hemos pasado de estado centralizado a desconcentrado, a descentralizado, y ahora pasamos a adoptar este marco de autonomías. ¿Qué nos dice? La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, llámese departamentos y llámese municipios, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico y financiero y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y territoriales. O sea que ya el año 2009 adoptamos una forma de gobierno republicano, unitario, con autonomías y descentralización, y este es el mandato para que un año después se apruebe la Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez. Aquí hacemos una innovación, ¿no es cierto? O sea, acá Montesquieu nos dice, ok, es este es el esquema de horizontalidad que sí tiene que tener un gobierno republicano, pero además tenemos una YAPA, ¿no? Un órgano electoral. Pero acá, fíjense, hay una
digamos, una observación. El señor Montesquieu no sé qué opinaría al respecto. ¿Qué nos dice? Que nuestro otrora poder ejecutivo, ahora llamado órgano ejecutivo, está compuesto por el presidente, el vicepresidente y ministros de Estado. El presidente y vicepresidente son elegidos por sufragio universal y tienen un periodo de 5 años reelegibles una vez. Ahora acá, el órgano legislativo, que está encabezado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es presidida por el vicepresidente. Entonces, esto siempre ha sido así, ¿no? El vicepresidente ha sido siempre el presidente nato del Congreso, ahora cabeza del legislativo. Pero acá es donde el señor Montesquieu diría un momento, o sea, ¿por qué la cabeza del legislativo también es parte del ejecutivo? Entonces acá ya hay digamos que esta línea de acá, esta frontera ha sido cruzada. Entonces existe ahí ya cierta forma de permear la independencia del legislativo porque hay esta relación umbilical ejecutivo y legislativo. Y luego hay dos cámaras, por supuesto, ¿no? El Senado, compuesta por 36 senadores y 130 diputados, la mitad elegida por votación y la otra mitad en la lista encabezada por el candidato a presidente, o sea, los uninominales y los plurinominales. Hasta ahí no hay más cambios, salvo este, ¿no? Vicepresidente en el Legis y en el Ejecutivo. Y el órgano judicial, formado por el Tribunal Supremo de Justicia, tribunales, juzgados y el Consejo de la Magistratura. Y acá también una complicación más. Hay dos jurisdicciones, ordinaria e indígena ordinaria campesina. Eso que quiere decir que administras la justicia bajo un esquema clásico occidental de esquema de un solo circuito, somos un estado unitario, entonces es un solo circuito judicial donde nos manejamos absolutamente todos los habitantes, pero también formas una administración de justicia que obedece a usos y costumbres. Por supuesto, tiene que haber esta coordinación que lo hace la ley del deslinde, o sea, no puedes como que en tu legislación, sabemos nosotros, no hay pena de muerte en Bolivia, ¿no? Tampoco hay cadena perpetua, sino hay 30 años de presidio como la pena máxima. Pero de pronto, o sea, una tergiversación o exageración de la llamada justicia comunitaria, por ejemplo, puede y ha terminado en linchamientos, ¿no es cierto? O sea, personas amarradas, encadenadas y que han sido hasta quemadas vivas o flageladas. Entonces, señores, o sea, el hecho de que haya dos jurisdicciones no quiere decir que una atropella a la otra, ¿no? Entonces, ahí tenemos conflictos, o sea, es una forma de decir, está bien, reconocemos esa jurisdicción, esta administración de justicia, pero tiene que someterse a el marco de la Constitución, ¿no? No se puede salir de aquello. Y finalmente, el órgano electoral, es decir, con esta idea, por lo menos en la teoría de darle una independencia a la electoral, se lo ha hecho un poder completamente separado. Entonces acá tenés a el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, juzgados electorales y juzgados de mesa y notarios electorales. O sea que cuando uno antes se decía la prensa es el cuarto poder, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la influencia que tiene en la administración en un estado republicano era muy fuerte y es muy fuerte, pero ahora hay que decir, no, la prensa es el quinto poder, ¿no? Ya no tenemos un esquema de tres, sino de cuatro. Ahora, en nuestro modelo de democracia, ¿se acuerdan que hemos dicho que esa conjugación de democracia, de tres formas de democracia, llámese participativa, representativa y comunitaria, forman la llamada democracia intercultural? O sea que es más complejo que en países vecinos. O sea que, fruto de la Constitución, tenemos estas otras leyes que nos dan la pauta de cómo organizarnos. La ley del órgano electoral plurinacional, que también es el año 2010, o sea, se aprueba la Constitución en febrero del 2009 y da plazos, ¿no es cierto?, para que una ley específica cree la organización del órgano electoral como esta, ¿no? Cree la administración autonómica y descentralizada, que es la ley Andrés Ibáñez. Entonces, obedeciendo a esos plazos, se aprueba esta ley que nos dice qué es el órgano electoral. Habíamos visto, el OEP está encabezado por el Tribunal Supremo Electoral. Y la pregunta es, ¿este tribunal estará, o sea, quién es la máxima autoridad ejecutiva? Porque uno ve en la prensa y ha escuchado hablar, por ejemplo, de gente como hoy por hoy Oscar Hassenteufel, el presidente, pero él no es la autoridad, máxima autoridad ejecutiva. Estamos hablando de el órgano colegiado, o sea, esa autoridad que
está dividida en muchas cabezas, ¿no? Que es la sala plena. Como tiene 7 vocales electorales, esos 7 vocales reunidos toman decisiones y de esas decisiones emanan las principales normas del órgano electoral. Entonces, la sala plena es la máxima autoridad ejecutiva del Tribunal Supremo Electoral, esos 7 vocales reunidos. Y en cada departamento tenemos los tribunales departamentales, que ellos también tienen 5 vocales electorales. O sea que así es la estructura, el andamiaje electoral. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace, ejerce estas 3 formas de democracia? Esa nos la da la ley del régimen electoral, ¿no? Entonces, estas son, digamos, la hermana estricta de las reglas y esta es la hermana de cómo se hace, la hermana activa de qué se hace con esta estructura. Entonces, ellos nos dicen que la democracia intercultural, es decir, esta complementariedad entre la democracia directa, representativa y democracia comunitaria, forman nuestro modelo democrático. Y también nos dicen, por ejemplo, si usted quiere, señor, destituir al alcalde de su municipio, entonces usted tiene que, por iniciativa ciudadana, reunir el 25% de firmas del padrón electoral de ese municipio. No es, señor, usted quiere destituir a su, no, perdón, el 30% para alcalde, ¿no? Si usted quiere destituir a su gobernador, entonces usted tiene que reunir el 30%, el 25%, perdón, de el departamento. O sea, 25% tiene que estar de acuerdo y firmar esta iniciativa y eso pasará a un referéndum para destitución o no. Y en caso del presidente, se tiene que reunir el 25% de firmas del padrón electoral nacional y adicionalmente tiene que haber el 20% de firmas del padrón departamental de los 9 departamentos. Entonces se dan cuenta que es complejo, ¿no es cierto? Cuando uno habla de destitución de alguna autoridad, entonces es un proceso largo y que tiene que reunir un espectro de acción muy grande. Finalmente, esta ley del deslinde jurisdiccional que lo que quiere es separar, o sea, como digamos, nos hemos abierto a, por un lado, la administración electoral con estas 3 formas de democracia, por otro lado, la administración de justicia, que también reconoce esas 2 jurisdicciones, ¿no? La convencional clásica, central, autonómica de Corte Occidental y esta comunitaria. Entonces acá lo que se busca es ponerle un poco de límites al pluralismo jurídico. Regula ámbitos de vigencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y otras jurisdicciones reconocidas y determina los mecanismos de coordinación y cooperación entre esas jurisdicciones. O sea que es como que la vacuna o el remedio que tenemos para que, por así decirlo, no se haga una chacota en la administración de jurisdicciones en el país. Pero es una ley bastante escueta, bastante corta, entonces tampoco es que es nuestra garantía. O sea, al día a día se dan casos donde tú, por ejemplo, eliges a tu alcalde, digamos, el alcalde de cualquier municipio se elige por democracia representativa, o sea, hay una elección, vas, votas en tu municipio, gana el alcalde, pero hay denuncias graves de corrupción, o sea, y es muy flagrante que la persona ha cometido actos como malversación de fondos, por ejemplo, y de pronto por usos y costumbres hacen una especie de cabildo, levantan la manito y se decide destituirlo y lo sacan por la fuerza. Entonces es una forma de democracia participativa o tal vez comunitaria versus la representativa. Entonces hay esos choques, o sea, no estoy hablando de cosas imaginarias, eso se ha dado. Entonces no es tan fácil coexistir bajo este modelo de democracia. Ok, y finalmente, ¿qué nos dice nuestro régimen autonómico? No olvidemos, estas leyes están como que cayendo en el olvido, pero son estructurales y el actual modelo está, por supuesto, basado en estas leyes que nos han dado la radiografía de nuestro estado y la forma de gobierno que tenemos. Entonces, haciendo esta recapitulación, ley de participación popular adopta un enfoque pragmático. Estábamos divididos en 9 departamentos, en provincias, y cada provincia estaba dividida en secciones de provincias, ¿no? Y después cantones. Pero, o sea, tú no podías estar como Estado central, no podías llegar a todas las provincias, menos a todas las secciones de provincia, menos a los cantones. Entonces, ¿qué hace? Dice esta ley que todas las secciones de provincias automáticamente se transforman a municipios. Y así es como pasamos de 11 municipios a estos 340 o aproximadamente.
y les asignas recursos. Y la ley de descentralización, que en realidad era una desconcentración, ¿no? O sea, esta palabrita no se llega a cumplir porque simplemente lo que haces es desconcentras al Estado central dándole ciertas atribuciones a las prefecturas de aquel entonces, cosa de que ellos también puedan proveer, por ejemplo, refaccionar sus escuelas, mantener sus pupitres, estar listos para el inicio del año escolar, proveer de vacunas, de material para las postas sanitarias, porque imagínense llegar a San Matías, a Bermejo, Yacuiba, a Villazón, a Volpebra, a Guaxaramirim, es Guayaremirim, Guaxaramirim en Brasil, o sea, es muy complejo. Entonces, con esto has, digamos, liberado a estos tentáculos que estaban tan amarrados al centro para dividirlos. Entonces, es esa fuerza centrífuga. Pero ya en el año 2010, con esta ley marco de autonomía y descentralización, Andrés Ibáñez, damos un salto. Ahora acá también vamos a ver en un momento nos da la pauta de estas asociaciones, ¿no es cierto? O sea, ya no hablamos solamente ahora de municipios, gobiernos departamentales, sino de entidades territoriales autónomas y las asociaciones que pueden existir, que, bueno, hemos heredado de esta ley. Entonces, ¿cómo es actualmente nuestra administración autonómica? Tenemos 4 tipos de autonomías. La autonomía departamental, donde tenemos, por supuesto, o sea, deberíamos tener, porque no todos los departamentos lo tienen, una autonomía departamental donde tú puedas adoptar un estatuto autonómico, ¿no? No tenemos una constitución por departamento porque no somos un estado federal, pero emulando el caso español, adoptamos este estatuto autonómico, uno que es una petite constitución que nos dice cómo está conformado, o sea, quién es la autoridad máxima, si es que hay un vicegobernador, si es que no lo hay, ¿no es cierto? ¿Quién sucede a la máxima autoridad del departamento? Todas estas reglas tienen que estar plasmadas en este estatuto. Tenemos un gobernador o gobernadora como cabeza del Ejecutivo, tenemos una asamblea departamental como un legislativo que finalmente tiene esa atribución de legislar. Puedes adoptar leyes departamentales, entonces se cumple con el término autonomía, ¿no? Acuérdense, nomos de normas, de reglas y auto es hecho por ti mismo. Luego, una gradita más abajo, la autonomía municipal, gobiernos autónomos municipales, que esto ya viene desde 1994. Entonces, la idea es que todas tengan una carta orgánica. ¿Se acuerdan? Hemos mencionado. Esta carta orgánica es igual, una más petite constitución que te dice que los municipios están armados de tal manera, tienen que tener un ejecutivo a la cabeza de un alcalde o alcaldesa, un legislativo a la cabeza de un consejo municipal, que también se elige un presidente, ¿no? Pero los consejos departamentales, municipales y la Asamblea Legislativa Plurinacional son órganos colegiados, ¿no es cierto? Es un grupo de personas que de su discusión emanan las decisiones. Y finalmente, y bueno, también se dotan, acuérdense, de los recursos de coparticipación tributaria, sus propios recursos, pueden crear sus tasas, contribuciones especiales, a la vez que pueden generar recursos, recaudaciones especiales, cooperación internacional y desde el año 2004 el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, que en aquel entonces adoptaba una alícuota del 32%, que se repartía a estos gobiernos. Luego, esta es la figura especial, o sea, ya no nos quedamos en el marco de departamentos y municipios, pero también para no fracturar aquello, sino que paralelamente se pueden seguir creando esas autonomías regionales. Es decir, por estas características em, especiales que diferencian y obviamente le dan diferentes aspectos geográficos, lingüísticos, que acerca a otras regiones al interior de los departamentos o entre departamentos, se puede crear esta autonomía regional, como la que tenemos actualmente, ¿no? La autonomía regional del Gran Chaco Tarijeño, donde ahí se elige a una asamblea regional y a un órgano ejecutivo. O sea que ahí al interior no tenemos una nomenclatura especial. Entonces, como obviamente esto responde a características regionales en el país, entonces ellos tienen esa autonomía de crear a quien va a ser esa cabeza de la autonomía. Y finalmente, en la autonomía indígena originaria campesina, ahí es donde menos fino hila la ley,
por el hecho de que tenemos 36 naciones indígenas originarias, ¿no es cierto? Entonces, no podrás decirle a los municipios de Occidente con los del sur o el Valle o Oriente o en el norte, que es la misma autoridad, ¿no? Algunos podrán decir que existe un Hilirimpiri, algunos podrán decir que existe un chamán, un líder religioso, etcétera. Entonces, no le impones aquello, pero sí te mandata la ley a que apruebes un estatuto de autonomía, sus normas, instituciones y formas de organización propias, pero por supuesto en el marco del Estado de Derecho, la Constitución, para que no puedas excederte, ¿no? Como, qué sé yo, adoptar una forma de lapidación, despeñamiento, tortura, justicia comunitaria que pueda desembocar en la muerte. Entonces, no, señores. O sea, acá estamos bajo una misma Constitución. Y este esquema nos viene desde el año 1994, pero que se ha ampliado, ¿no? En aquel entonces se podía conformar esto, mancomunidades, porque imagínense si ayer, digamos, teníamos 11 municipios y hoy de pronto tú te has convertido en municipio, eres alcalde, pues pónganse en los pies de un alcalde elegido el año 95. Es como, ¿qué hago ahora? O sea, no tengo nada, ¿no? Ni siquiera tengo una oficina. O sea que, o sea, ha sido difícil, ¿no? Años 90 ha sido como que despertar una realidad administrativa, política del Estado muy diferente. Entonces ya eres alcalde, tienes tu consejo municipal y ahora no tengo pues ni escritorio, menos computadora, olvídate de un tractor. Pero obviamente se los dota también, ¿no? Se los deja tan huérfanos. La idea es que si yo, municipio A, tengo, por ejemplo, tengo ingenieros que sí son ingenieros civiles y algún arquitecto y mano de obra para la construcción, por ejemplo, de ductos de extracción de agua para saneamiento básico. Y en el municipio B, que es al lado, tienen tractores, tienen maquinaria y un proyecto financiado por Suecia, por poner un ejemplo random. Entonces, hagamos una mancomunidad, ¿no? Yo pongo know-how, experiencia profesional y recursos incluso, y tú también pones tu equipo y tus recursos de cooperación. Entonces, hacemos una asociación voluntaria de municipios y extraemos agua para los dos municipios. Hermoso. Entonces, la ley de autonomías amplía esto. O sea que las mancomunidades ya se pueden hacer para todas estas entidades territoriales autónomas. O sea que municipios, gobiernos departamentales, gobiernos regionales o indígenas originarios pueden asociarse. ¿Para qué? Para aunar esfuerzos y lograr objetivos comunes. Desarrollan acciones conjuntas y deben mantener recursos económicos, porque si no es prácticamente un adorno. Y este que es el caso, digamos que el gran aporte de la ley también es la creación de regiones metropolitanas. ¿Por qué? Porque donde tú ya tengas más de 500,000 habitantes, entonces ya existe en un esquema geográfico cercano, por así decirlo, entonces ya tienes la capacidad, el músculo demográfico para decir a la administración acá, en todos los sentidos, transporte, aseo urbano, electrificación común, saneamiento básico, podríamos crear ya la visión de una metrópoli. Entonces así se crean por ley en estas conurbanizaciones con más de 500,000 habitantes, espacios de planificación y gestión, y se crea un consejo metropolitano, que es el órgano superior de estas metrópolis, como el órgano de coordinación para la administración metropolitana. Está integrado por representantes del gobierno autónomo departamental, y hoy por hoy tenemos el gran ejemplo de Cochabamba, ¿no es cierto? O sea, el municipio, la ciudad de Cochabamba más Quillacollo, más Acaba, más Sipe, y piensen ustedes en ese tren metropolitano, que en realidad es un tren eléctrico, es un tranvía, ¿no es cierto? Es también un símbolo de integración, que la idea es unificar eventualmente toda esta región metropolitana que hay en el departamento de Cochabamba como, digamos, el emblema de esta región metropolitana para que sea replicado en todos los departamentos. Y finalmente, nuestro último videito que nos explica con un poco más de detalle el espíritu y cómo es que se traduce a los hechos esta ley marco de autonomías y descentralización Andrés Ibáñez. Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Bolivia está constituida en departamentos, municipios, diversas regiones y 36 pueblos indígena originario campesinos,
cada cual con sus propias características, necesidades, producción, cultura, costumbres y formas de gobierno, por lo cual nace la necesidad de ser reconocidos bajo su propia forma de ver el mundo. De repente nuestros abuelos decían, nosotros somos Illambay, nosotros somos libres, pero más allá de eso, en cuanto a la administración pública, seguíamos dependiendo de una ley que de repente se ha creado, los políticos lo han creado para ello. Buscando la consolidación de un Estado unitario plurinacional donde el pueblo ejerza el poder social y comunitario en responsabilidad y garantizando la soberanía del país en la unidad, se da la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Hay varios tipos de autonomías en el mundo y todo depende cómo un país concerta el concepto de autonomía para sí mismo. Eso está reflejado en dos cosas. La Constitución, por un lado, aprobada por todos los bolivianos, y segundo, la ley de autonomías, que es la que define claramente hasta dónde entendemos el concepto de autonomía. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización fue trabajada de forma previa por el Ministerio de Autonomías y todas las organizaciones sociales para que en consenso sea presentada por el presidente del Estado como proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que luego, con 2/3 de los votos, sea sancionada. El Estado Plurinacional de Bolivia realiza la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Los actores principales han sido las organizaciones sociales, ¿no? Sectores indígenas, campesinos, pero también sectores que reivindican la descentralización del país. Buscando el desarrollo equilibrado entre todas las regiones, se constituyen 4 tipos de autonomías en Bolivia. Autonomía departamental, donde Pando y Tarija ya cuentan con sus estatutos autonómicos vigentes. Autonomía municipal, vigente en todos los municipios. Autonomía regional, con la primera autonomía del Gran Chaco tarijeño. Y autonomía indígena originario campesina, teniendo a Charagua como la primera. Los beneficios son muchos, bueno. Uno es que de manera directa elegimos nuestras autoridades, como vamos a hacer ahorita, ¿no? Donde rompemos todo el esquema, todos los procedimientos electorales, ¿no? Sino que de acuerdo a nuestras normas y procedimientos propios, vamos a elegir, ya hemos elegido en varias zonas, ¿no? Y ahora lo que vamos a elegir es el Tetarembio, Coyetimburuk. Y el otro es el tema del IDH, vamos a pelear contra la gobernación, en otras palabras, de poder a través de las normas vigentes, de tramitar los recursos que nos corresponde directamente como autonomía indígena. Es así que las autonomías se dan con el objetivo de mejorar la eficacia de la inversión pública en beneficio del desarrollo de municipios, pueblos indígena originario campesinos, regiones y departamentos. Bajo los principios de unidad, equidad, bien común, autogobierno, preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, coordinación, control social y provisión de recursos económicos, entre otros. Las autonomías se desarrollan en el Estado Plurinacional de Bolivia, buscando en cada una de las regiones el crecimiento y progreso que en su conjunto harán de Bolivia un Estado fuerte y soberano. Ahora, fíjense que el señor en la elección que están por realizar en su autonomía indígena originaria dice rompemos con los esquemas, ¿no? Pero es un término muy agresivo, ¿no? No se rompe, ¿no es cierto? Acuérdense que es una coexistencia, aunque sea en la teoría, que es la democracia intercultural. Entonces conviven, coexisten. Entonces con ello y casi justo a tiempo hemos terminado nuestro avance de materia. Entonces ahora, antes de cederles la palabra, si tienen alguna pregunta, duda, consulta, comentario, quiero ir a repetir un poco lo que habíamos visto sobre los ítems de evaluación, ¿no? Porque finalmente estas son la expectativa que tenemos para poder alcanzar los 100 puntos. Habíamos mencionado que asistencia es uno de los componentes, es el más sencillo, así que espero estén todos listos para el llamado de lista que vamos a hacer
en unos minutitos. Pero fíjense este tema. Voy a compartir la pantalla con nuestra tablita. Entonces, ya tenemos, hoy día se estaría cumpliendo con este ítem, ¿no? 20 puntos. Luego pasamos a este otro, el foro de discusión. Esto, todo, acuérdense, estos tres que nos faltan son todos a través de la plataforma. Este requiere ya un poco de análisis suyo a la pregunta que se plantea en el foro, que finalmente estamos en este choque. Acuérdense que hemos visto, no es solamente un tema que es un conflicto en Europa, estamos viendo que estamos ahora en esa pulseta entre estas formas de gobierno democráticas versus autocráticas. Entonces, ¿cuál prevalecerá? ¿Cuál será el que más nos convenga aquí en nuestra región? ¿No? Ese es un tema de debate donde yo quiero ya leer, leer lo que ustedes tengan en mente. Entonces, no hace falta subir un trabajo ni nada, solamente es responder en el mismo foro, en el Moodle, qué es lo que ustedes piensan al respecto, ¿no? Si ustedes usan textos o citan a algún autor, háganlo, pero con la debida cita, ¿no? Pero no es imprescindible hacerlo. Entonces, mi sugerencia es comenzar con esto ya. O sea, de hecho, si tienen unos minutitos después de nuestra clase, bueno, tomarse, digamos, este fin de semana para ya tener este ítem, que es, digamos, es el que menos requiere las lecturas y repaso. Esta presentación la estoy subiendo a Moodle justo después de esta clase, o sea que pueden repasar todo lo que hemos visto exactamente igual y también las lecturas que están en el Moodle. Para este análisis de casos, acuérdense, hemos mencionado, son casos que están explicados en videitos que van a profundizar lo que hemos visto en clases, ¿no? Nos dan ejemplos más ilustrativos, entonces la idea es ver esos videos, tomar apuntes, verlas de nuevo si es necesario y después a responder las preguntas que se hacen en función a esos casos, ¿no? También otros 20 puntos. Y una vez que ya han cumplido con todo aquello, han repasado la presentación, leído las lecturas y estos videitos, entonces pasamos a la prueba objetiva, que es una prueba de 10 preguntas en el Moodle también. Son preguntas de opción múltiple que calculen que son unos 30 minutos de su tiempo, pero es obviamente la parte final, o sea, tendrían que haber leído y repasado todo antes de este examen. Una vez que lo hagan, tienen dos intentos, ¿no? Si el primero no les va bien, pues bueno, tienen una segunda chance y desde luego se va a evaluar la prueba del intento que mejor nota hayan obtenido, ¿no? Para un total de 100 puntos. Entonces, no es nada difícil, ¿no? Yo quisiera apuntar a un 15 de octubre, que es un domingo, es decir, de aquí un poquito más de 2 semanas, para que esto lo puedan ir cumpliendo así gradualmente, ¿no? Y no estén como con el apuro o el afán de hacerlo a la rápida, pero les aconsejo seguir este orden, ¿no? Cosa que todas estén abiertas hasta esa fecha, entonces ya ustedes dosifiquen su tiempo y no los coman, ¿no? También piensen que ampliar mucho el plazo también hace que uno se relaje, uno dice, tengo tiempo, y lo dejas para último momento, o no lo haces, o finalmente lo haces muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la fundación y la universidad? Que si no alcanzamos 71 puntos sobre 100, tenemos que hacer una reevaluación, ¿no? Ese es finalmente un segundo turno que obviamente nos demora a todos y, o sea, es más incómodo para uno tener que rendir una segundo turno. Entonces, eso es nuestro esquema de aquí adelante. Y eso, a ver, no sé qué les parece, un 15 de octubre como nuestra plazo final para hacer estas 3 actividades. Entonces, con ello dicho, les paso la palabra y también, una vez más, no se vayan para el llamado de lista que también la Fundación va a proceder a hacer a continuación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor, estimados participantes, atender al control de la asistencia. Perfecto, María Luisa. Muchas gracias. Entonces, si me puede también compartir esta lista apenas pueda para yo también subir esto a Moodle. Pues agradecerle a usted, agradecerle a la Fundación y a la universidad por esta oportunidad. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Espero que haya sido de utilidad y que obviamente les deseo el mejor de los éxitos con el resto del programa. Muchas gracias. A usted las gracias, doctor. Siempre es un honor estar en sus sesiones. Muchas gracias y que tenga un buen fin de semana, doctor. Igualmente.